Bienvenidos a la trastienda más oscura del cine español. Durante la década de los 70, el país vivía el boom del destape, pero detrás de los focos operaba una maquinaria perversa de favores íntimos. Para muchas estrellas, el camino a la gloria no pasaba por el talento, sino por el infame sofá del productor. Hoy rompemos el silencio sobre las actrices que tuvieron que ceder a propuestas indecentes para ver su nombre en las carteleras y cómo ese pacto marcó sus vidas para siempre. Suscríbete y dale like para descubrir la verdad que nadie cuenta. Empezamos. Nadiuska. Para inaugurar este oscuro expediente es obligatorio hablar de la mujer que fue, sin lugar a dudas, el cuerpo y el rostro definitivo de toda una década en España. Su nombre exótico, Nadiuska, prometía un misterio y una sensualidad que hipnotizaron a una sociedad que despertaba tras 40 años de grisura. Roswitha Bertascha, nacida en Alemania pero de corazón nómada, llegó a la península con una belleza salvaje que cortaba la respiración y una ingenuidad que, lamentablemente, sería su perdición. En los años 70 no había actriz que rodara más metros de película que ella. Estaba omnipresente, desde comedias ligeras hasta dramas de época. Sin embargo, su omnipresencia en la gran pantalla no era fruto de la casualidad ni de un talento interpretativo descomunal, sino de una gestión muy particular de su carrera por parte de hombres influyentes que vieron en ella una mina de oro y placer. La industria del cine de aquella época funcionaba con reglas no escritas muy crueles, y Nadiuska se convirtió en la protegida de figuras poderosas del espectáculo. Su ascenso meteórico se cimentó en una red de relaciones donde la línea entre lo profesional y lo personal era inexistente. Se cuenta en los círculos privados de Madrid que su agenda no le pertenecía y que sus amistades especiales con productores y magnates eran la moneda de cambio necesaria para mantener su estatus de reina del destape. Ella era el trofeo que todos querían exhibir del brazo en los estrenos, la mujer que representaba el deseo inalcanzable de todo un país, pero en la intimidad era una prisionera de los caprichos de quienes firmaban los cheques y decidían quién trabajaba y quién no. El verdadero drama se desencadenó cuando Nadiuska intentó romper las cadenas de esa dependencia emocional y profesional a finales de la década. Cansada de ser tratada como un objeto de intercambio y buscando valerse por sí misma, intentó decir no a las proposiciones que antes aceptaba por obligación contractual o por miedo a perder su posición. La respuesta de la industria fue brutal, silenciosa y coordinada. El teléfono dejó de sonar de la noche a la mañana. Aquellos mismos hombres que le prometían el cielo y le conseguían papeles protagonistas a cambio de su compañía, le cerraron todas las puertas con una frialdad aterradora. Sin la protección de sus padrinos, la actriz descubrió que su carrera estaba construida sobre cimientos de arena y que su talento no importaba nada sin el beneplácito de los dueños de los despachos. El descenso a los infiernos de Nadiuska es una de las historias más tristes y vergonzosas del espectáculo español. De ser la mujer más deseada, pasó a caer en el olvido más absoluto, sufriendo problemas de salud mental graves que la llevaron a vivir como indigente en las calles de Madrid y Guadalajara. Aquella diosa que había compartido lecho con los hombres más poderosos del país para conseguir sus sueños, terminó durmiendo en bancos de parque y comiendo de la caridad, completamente sola y desconectada de la realidad. Su historia es el ejemplo más doloroso de cómo el sistema usaba la belleza femenina como mercancía y la desechaba sin piedad cuando la mujer decidía dejar de pagar el peaje carnal que se le exigía. Bárbara Rey. Si Nadiuska fue la víctima trágica del sistema, nuestra segunda protagonista representa la otra cara de la moneda, la superviviente que supo jugar las cartas marcadas de la seducción en las ligas mayores. María García García, conocida por toda España como Bárbara Rey, no se conformó con ser una simple chica de póster en los talleres mecánicos. Esta belleza murciana, con una melena rubia que deslumbraba y una sonrisa que escondía muchos secretos, entendió desde muy joven que en la España de la transición, el talento interpretativo era secundario si tenías la llave de los dormitorios adecuados. Su ascenso desde los concursos de belleza hasta convertirse en la musa del destape no fue un camino de rosas, sino una escalada calculada por las sábanas de hombres que ostentaban el verdadero poder en el país. Su carrera cinematográfica despegó con fuerza a mediados de la década de los 70, protagonizando títulos que hoy son historia del cine erótico español, como La Escopeta Nacional o Me siento extraña. Pero en los pasillos de las productoras se murmuraba algo más oscuro que el simple éxito de taquilla. Se decía que para contratar a Bárbara no bastaba con llamar a su agente. A veces, las sugerencias venían de arriba,
de despachos muy influyentes que tenían un interés personal en que la joven brillara. Su presencia en la pantalla y en las revistas no era solo cuestión de fotogenia, sino el resultado de una red de contactos de altísimo nivel, relaciones íntimas que ella cultivó con astucia para asegurarse un lugar bajo el sol en una industria dominada por hombres depredadores. El caso de Bárbara es único porque sus amistades entrañables no se limitaban a productores de cine o directores de teatro. Sus conquistas alcanzaron las esferas más altas del estado, rozando techos que ninguna otra vedette se atrevió a tocar. Durante años, su carrera se mantuvo a flote gracias a un pacto tácito de silencio y favores. Mientras otras compañeras caían en el olvido cuando su belleza maduraba, ella seguía consiguiendo programas de televisión y espectáculos, protegida por una mano invisible que temía lo que ella pudiera contar. Conseguir un papel o un contrato millonario se convirtió, en su caso, en una cuestión de diplomacia de alcoba, donde el intercambio no era solo placer, sino información y discreción blindada. A diferencia de otras que fueron devoradas, Bárbara supo blindarse, aunque el precio fue vivir siempre bajo la sombra de la sospecha. Su vida sentimental se convirtió en una cuestión de estado y cada vez que su nombre aparecía en un cartel, el público sabía que detrás de esa vedette de plumas y lentejuelas había una historia de poder y pasión prohibida que jamás se contaría en los telediarios. Ella encarnó como nadie el arquetipo de la mujer fatal de los 70, aquella que usó su atractivo no solo para sobrevivir en una jungla de machismo, sino para escalar hasta la cima, cobrándose cada favor con intereses y demostrando que, en el juego del deseo, ella era la que barajaba los naipes, aunque la partida estuviera amañada desde el principio. Sandra Mosarovsky. Si la historia anterior nos hablaba de supervivencia, la que abordamos ahora es el reverso más oscuro y trágico de aquella moneda, un relato que todavía hoy hiela la sangre por las implicaciones de poder que conlleva. Sandra Mosarovsky no fue solo una actriz, fue el ángel caído del cine del destape, una joven de una belleza casi irreal, que llegó a las pantallas siendo apenas una niña y que terminó convertida en el secreto mejor guardado de la transición. Hija de un diplomático ruso, su entrada en el mundo del espectáculo a mediados de la década de los 70 no siguió los cauces habituales de los castings y las pruebas de talento. Su ascenso fue meteórico, protagonizando más de 20 películas en apenas 3 años. Una omnipresencia que solo se explica por el interés desmedido de ciertos caballeros de muy alta cuna que quedaron prendados de su inocencia y su físico espectacular. En los mentideros de la época, era un secreto a voces que Sandra no conseguía sus papeles por su capacidad interpretativa, que era limitada debido a su juventud, sino porque era la protegida de hombres intocables. Su carrera fue diseñada en despachos oscuros donde se mezclaba la política con el placer, y donde ella era el regalo perfecto para agradar a quienes movían los hilos del país. Se convirtió en la musa del cine de terror erótico y de la comedia ligera. Pero detrás de esa fachada de éxito vivía atrapada en una jaula de oro. Los productores la contrataban no porque quisieran su rostro en el cartel, sino para ganar favores y simpatías en las altas esferas, convirtiendo a la joven actriz en una moneda de cambio humana que circulaba de mano en mano entre la élite madrileña de aquellos años convulsos. La presión a la que estaba sometida esta chica de apenas 18 años era inimaginable. Mientras sus compañeras de generación luchaban por un contrato, a ella le llovían las ofertas, pero todas venían con un precio oculto, la disponibilidad absoluta para sus mecenas. Sandra soñaba con ser una actriz seria, con dejar atrás el papel de mujer objeto que se desnudaba ante la cámara, pero el sistema que la había encumbrado no estaba dispuesto a permitirle esa libertad. Ella sabía demasiado, había visto demasiado en las fiestas privadas y en los encuentros clandestinos que mantenía para asegurar su posición. Cuando intentó rebelarse, cuando quiso dejar de ser la muñeca favorita del poder, descubrió que salir de ese círculo vicioso era mucho más peligroso que entrar en él. El desenlace de Sandra Mosarovsky es, quizás, el episodio más negro de la crónica social española. El 23 de agosto de 1977, la joven se precipitó desde la terraza de su domicilio en Madrid, en circunstancias que jamás se han aclarado del todo. Oficialmente fue un accidente, pero la sombra de la sospecha siempre ha planeado sobre aquel suceso, alimentada por los rumores de un embarazo no deseado que implicaba a una personalidad muy relevante. Tenía solo 18 años. Su muerte silenció para siempre a la chica que sabía los secretos de alcoba más peligrosos del país, dejándonos la duda eterna de si su caída fue voluntaria o si fue el precio final que tuvo que pagar por haber sido la favorita de quienes creían que todo, incluso la vida de una joven actriz,
se podía comprar y vender. Amparo Muñoz. Si hablamos de belleza certificada ante notario, tenemos que detenernos en la mujer que tocó el cielo con las manos para después descender a los sótanos más oscuros del alma humana. Amparo Muñoz no fue una actriz cualquiera, fue la única española que logró coronarse como Miss Universo en el año 1974, un título que la convirtió oficialmente en la mujer más guapa del planeta. Sin embargo, aquella corona de brillantes se transformó muy pronto en una corona de espinas. La industria del cine español, hambrienta de carne fresca para alimentar el boom del destape, vio en ella el trofeo definitivo. Los productores no buscaban su talento interpretativo, que lo tenía y mucho, sino la morbosa satisfacción de desnudar en la pantalla a la reina mundial de la belleza, y para conseguirla, desplegaron todas las artes de la seducción y el chantaje emocional que dominaban a la perfección. La llegada de Amparo al mundo del celuloide estuvo marcada por una presión asfixiante. Se cuenta que los contratos que le ponían sobre la mesa incluían cláusulas no escritas que iban más allá de lo profesional. Para financiar sus películas y mantener su estatus de estrella, se esperaba de ella que fuera amable con los inversores, que asistiera a cenas que terminaban al amanecer y que se dejara querer por los hombres que manejaban los hilos del dinero en la España de la transición. Ella misma confesó años más tarde que se sintió tratada como una simple mercancía, un objeto de lujo que pasaba de mano en mano para adornar las fiestas de la alta sociedad. La joven malagueña, de carácter rebelde y espíritu indomable, intentó resistirse a ser la muñeca de nadie, llegando a renunciar a su título de Miss Universo en un acto de valentía sin precedentes, tirando la corona a los pies de los organizadores porque se negaba a ser manipulada. Pero el precio de la libertad en aquella jungla era demasiado alto. Al negarse a seguir las reglas del juego sucio que imponían los magnates del cine, Amparo se encontró sola y vulnerable. Fue entonces cuando, buscando escapar de esa realidad depredadora donde todos querían una parte de ella, se refugió en los paraísos artificiales. Las malas compañías y las sustancias prohibidas entraron en su vida como un bálsamo para olvidar la humillación de sentirse utilizada. La prensa de la época, cruel y sensacionalista, se cebó con su caída, mostrando sin pudor el deterioro de la que había sido la mujer más bella del mundo. Los mismos que antes la adulaban y le ofrecían papeles a cambio de favores inconfesables, ahora le daban la espalda, dejándola caer en un abismo financiero y personal del que le costaría décadas salir. El calvario de Amparo Muñoz es el testimonio más desgarrador de la hipocresía del espectáculo. Durante años fue vetada silenciosamente por una industria que no perdonaba su rebeldía ni su negativa a pasar por el aro de los compromisos de alcoba. Vivió perseguida por la justicia y por sus propios fantasmas, perdiendo su salud y su juventud en una batalla desigual contra sus adicciones. Aunque logró rehacer su vida y encontrar la paz antes de su fallecimiento en febrero de 2011, su historia quedó grabada a fuego como la de la reina que prefirió perder su trono y casi su vida antes que vender su dignidad al mejor postor en los despachos de los productores. Susana Estrada. Si Nadiuska fue la víctima y Bárbara la estratega, nuestra siguiente protagonista decidió que la mejor defensa era un ataque frontal, convirtiendo su propia intimidad en un espectáculo público sin precedentes. Susana Estrada no llegó al cine para interpretar a grandes personajes de Shakespeare. Llegó para ser el símbolo carnal de una España que se quitaba el corsé de la dictadura a marchas forzadas. A finales de los años 70, ella era la reina indiscutible del escándalo. Una mujer que entendió antes que nadie que, en aquel mercado de carne fresca, la única forma de conseguir los mejores contratos y las portadas más cotizadas era ofreciendo algo que ninguna otra se atrevía a dar. Una desinhibición total y absoluta que rozaba los límites de lo permitido por la ley. Para Susana, la línea entre su vida privada y su carrera profesional era inexistente. Se movía por los ambientes más exclusivos de la noche madrileña con la soltura de quien sabe que su presencia es el mejor regalo para los hombres poderosos que allí se reunían. Su ascenso no se debió a críticas cinematográficas elogiosas, sino a su capacidad para convertirse en el objeto de deseo de la clase política y empresarial. Era habitual verla del brazo de figuras clave de la transición, y se rumoreaba incesantemente que sus papeles en el cine de destape eran, en realidad, recompensas por mantener contentos y entretenidos a quienes decidían el futuro cultural del país. Ella no ocultaba su juego, al contrario, lo exhibía con una franqueza que desarmaba a sus detractores, convirtiendo la seducción en su herramienta de trabajo más afilada. El momento cumbre de esta simbiosis entre poder y placer ocurrió en una entrega de premios en el año 1978,
cuando el entonces alcalde de Madrid, el respetado profesor Enrique Tierno Galván, protagonizó junto a ella una de las fotografías más icónicas de la década. Mientras ella mostraba uno de sus encantos físicos sin pudor alguno, el político la miraba con una mezcla de aprobación y picardía, legitimando así el destape como una forma de libertad política. Aquella imagen no fue casualidad, fue la confirmación de que Susana había logrado lo que muchas buscaban en secreto: convertir el erotismo en una cuestión de Estado. Conseguir que el poder político avalara su carrera fue su gran triunfo, asegurándose así una protección y una visibilidad que ninguna otra actriz de su género pudo soñar. Sin embargo, aquella estrategia de alto riesgo tenía fecha de caducidad. Al haber cimentado su fama exclusivamente en el escándalo y en las relaciones de conveniencia con la élite masculina, cuando la sociedad española maduró y dejó de sorprenderse por un desnudo, Susana se encontró sin suelo bajo los pies. La industria, que la había exprimido como un limón mientras fue útil para vender entradas y distraer al personal, la desechó sin miramientos en cuanto cambiaron los gustos. La mujer que había desafiado a la censura y se había codeado con ministros y alcaldes en la intimidad de los reservados, vio cómo su teléfono dejaba de sonar, relegada a ser un recuerdo curioso de una época en la que todo valía con tal de conseguir un titular. Su historia es la de una pionera que jugó con fuego y se quemó, demostrando que en el cine del destape, el cuerpo era la única moneda que nunca se devaluaba, hasta que dejaba de ser novedad. Marisa Medina. Si hasta ahora hemos hablado de actrices de cine, es imposible entender la década de los 70 sin mencionar a la que fue, sin discusión, la sonrisa más famosa de la televisión en España. Marisa Medina entraba cada noche en millones de hogares como presentadora y actriz, proyectando una imagen de elegancia, simpatía y profesionalidad intachable. Sin embargo, lo que ocurría cuando las cámaras del estudio se apagaban era una película de terror que ni el guionista más retorcido hubiera podido imaginar. Bajo aquella fachada de niña buena y educada, Marisa ocultaba una doble vida marcada por el juego clandestino, las sustancias prohibidas y, sobre todo, una red de relaciones íntimas con hombres muy poderosos que financiaban sus vicios inconfesables y la mantenían en la cresta de la ola mediática. La propia Marisa, años más tarde y en un acto de valentía brutal a través de sus memorias, confesó que su carrera y su vida personal eran una moneda de cambio constante. Para mantener su estatus de estrella de la televisión y costear su adicción al póker y a la nieve, se vio obligada a cruzar todas las líneas morales. En los círculos más exclusivos de Madrid, se sabía que la presentadora estrella tenía un precio y que conseguir su compañía no era imposible si se tenía la cuenta bancaria o la influencia adecuada en los despachos de la cadena estatal. Los papeles que conseguía en cine y sus apariciones estelares en televisión no siempre respondían a su talento ante el micrófono, sino a los favores que debía pagar a quienes le prestaban dinero para sus deudas de juego o a quienes le suministraban lo que su cuerpo le pedía a gritos cada madrugada. Su descenso fue una caída libre sin paracaídas. De ser la mujer más admirada y envidiada del país, pasó a convertirse en una esclava de sus propios demonios y de los hombres que se aprovechaban de su debilidad. Aquellos magnates que al principio la agasajaban con joyas y contratos exclusivos a cambio de momentos de intimidad, empezaron a tratarla como un juguete roto cuando su belleza comenzó a marchitarse por el abuso de tóxicos. La industria, hipócrita por naturaleza, miró hacia otro lado mientras su musa se consumía. Marisa llegó a reconocer que vendió su cuerpo y su alma para seguir en la rueda, convirtiéndose en la víctima propiciatoria de un sistema machista que usaba a las mujeres como trofeos de caza y luego las abandonaba en la cuneta cuando ya no brillaban tanto. El final de su historia pública fue un calvario de enfermedades y arrepentimiento. Marisa Medina pagó un peaje físico devastador por aquellos años de locura y desenfreno sexual y químico. Cáncer y deterioro cognitivo fueron las facturas que le pasó la vida. Falleció en abril de 2012, dejando tras de sí el testimonio escrito más crudo sobre la trastienda del famoseo de los 70. Su vida nos recuerda que, a veces, la sonrisa más luminosa de la pantalla es solo una máscara para ocultar la desesperación de una mujer que tuvo que venderse al mejor postor para sobrevivir en un mundo de tiburones que devoraban todo lo que tocaban. Agatha Liz. Si hablamos de mujeres que impactaron en la retina de los españoles con una fuerza nuclear, tenemos que detenernos en la rubia platino que parecía haber aterrizado desde otro planeta para cambiar las reglas del juego. Agatha Liz no era solo una azafata del mítico concurso 1, 2, 3.
Era la encarnación del deseo prohibido en el horario de máxima audiencia. Su voz susurrante y su físico exuberante la convirtieron en el sueño de media España en el año 1972, pero aquel éxito televisivo fue solo el cebo de una trampa dorada. Para dar el salto al cine y consolidarse como actriz en una industria machista, Ágata tuvo que navegar por unas aguas infestadas de tiburones, donde el talento se medía a menudo en la disposición a cenar con los productores que cortaban el bacalao. La industria del cine de la época, dominada por hombres que veían a las mujeres como meros objetos decorativos, le exigió un peaje emocional y personal brutal. A pesar de ser una mujer culta, estudiante de filosofía y letras y con una inteligencia afilada, se vio obligada a interpretar una y otra vez el papel de la rubia ingenua y disponible. En los despachos de la capital se sabía que para conseguir financiar una película con ella como reclamo, las negociaciones a veces traspasaban lo estrictamente profesional. Las propuestas que cruzaban la línea eran el pan de cada día, y aunque ella intentó mantener su dignidad por encima de todo, el sistema estaba diseñado para presionar hasta la asfixia a quienes no pasaban por el aro de los favores íntimos. La tragedia oculta de Ágata fue la de ser una actriz con mayúsculas atrapada en el cuerpo de una bomba sexual. Mientras ella anhelaba papeles dramáticos que demostraran su valía interpretativa, los directores solo querían desnudarla ante la cámara y, según cuentan las malas lenguas, también buscaban esa cercanía fuera de los rodajes. La presión para acceder a los caprichos de los magnates era una constante en los camerinos, y la amenaza del olvido y el veto laboral pendía sobre su cabeza si no se mostraba lo suficientemente agradecida con quienes le daban trabajo. Durante años vivió en una jaula de cristal, siendo la fantasía de todos los españoles, pero sintiéndose profundamente incomprendida por un entorno que solo valoraba su anatomía. Con el fin de la era del destape y el cambio de gustos culturales en los años 80, la industria que tanto la había explotado y cosificado, le dio la espalda con una crueldad pasmosa. Ágata, cansada de luchar contra la corriente y de tener que demostrar constantemente que era más que un cuerpo bonito para el disfrute ajeno, se fue retirando poco a poco hacia un anonimato buscado y necesario para su salud mental. Su historia es la de una superviviente que logró escapar a tiempo del circo mediático, pero que pagó con el estancamiento de su carrera el precio de no querer seguir siendo la muñeca de trapo de unos productores que solo buscaban satisfacer sus bajos instintos a costa de su talento. María José Cantudo. Si hay un nombre que divide la historia del cine español en un antes y un después, ese es el de María José Cantudo. Ella no fue solo una actriz más en la larga lista de bellezas que desfilaron por la pantalla durante la transición. Fue la protagonista del momento exacto en que la censura se rompió en 1000 pedazos. Su papel en la película La Trastienda, estrenada en el año 1976, la catapultó a la fama absoluta gracias al primer desnudo integral, frontal y sin cortes que se veía en los cines de un país católico y conservador. Pero detrás de aquel hito, que muchos vendieron como un triunfo de la libertad artística, se escondía una historia de manipulación y promesas envenenadas que la marcarían de por vida. El director de la cinta, Jorge Grau, sabía que para reventar las taquillas necesitaba algo más que una buena trama. Necesitaba la carne de la mujer más deseada del momento y la consiguió mediante una presión psicológica y unas promesas de estrellato que resultaron ser una jaula de oro. Para conseguir aquel papel que la haría inmortal, María José tuvo que ceder ante una industria que no aceptaba un no por respuesta. En los despachos de los productores se le hizo entender que, si quería ser tomada en serio como actriz dramática y dejar de ser una simple figurante, debía entregar su intimidad a la cámara y, simbólicamente, a los hombres que financiaban el proyecto. La promesa era clara. Si cruzaba esa línea roja, las puertas del cine de calidad se le abrirían de par en par. Sin embargo, la realidad fue mucho más amarga. Al acceder a convertirse en el objeto de deseo de millones de españoles, la industria la etiquetó automáticamente como mujer disponible, una categoría denigrante que la obligó a pelear contra proposiciones indecentes durante el resto de su carrera. Los directores la llamaban sí, pero no para ofrecerle papeles de Shakespeare, sino para que repitiera una y otra vez aquel acto de entrega física que la había hecho famosa. La vida de la Cantudo se convirtió en una lucha constante por recuperar el respeto que la industria le había robado en el mismo momento en que la encumbró. Se cuenta que en las fiestas de la alta sociedad madrileña, su presencia era requerida no por su talento, sino por el morbo que despertaba haber visto cada centímetro de su piel.
Ella misma ha confesado en numerosas ocasiones el dolor que le causaba ver cómo los hombres poderosos del cine y la política se acercaban a ella con intenciones que nada tenían que ver con lo profesional, asumiendo que, por haber hecho aquel papel, estaba dispuesta a todo para mantenerse en la cima. Fue víctima de su propio éxito, atrapada en un rol de devoradora de hombres, que nada tenía que ver con su personalidad real, mucho más conservadora y tradicional de lo que el público imaginaba. El precio que pagó por aquel papel conseguido a través de la exposición total fue la soledad y la desconfianza. María José tuvo que blindarse, construyendo una coraza de diva inalcanzable para protegerse de los depredadores que veían en ella una presa fácil. A diferencia de otras que sucumbieron a los excesos, ella optó por retirarse progresivamente a un segundo plano, invirtiendo su dinero en antigüedades y propiedades, buscando en los objetos la seguridad que las personas de la industria nunca le dieron. Su historia es la de la mujer que se atrevió a dar el paso que nadie daba, empujada por las promesas de gloria de unos productores que, una vez conseguido el taquillazo, la dejaron sola ante el juicio implacable de una sociedad hipócrita que consumía su cuerpo con avidez mientras la criticaba en voz baja. Andrea Albani. Si la historia del cine español tiene un nombre que evoca inocencia pervertida por una industria voraz, ese es el de Andrea Albani. Nacida como Eulalia Espinet, esta joven catalana se convirtió en el icono absoluto del género conocido como S, gracias a una película que rompió todos los récords de taquilla en el año 1975, La caliente niña Julieta. Con un rostro angelical y un cuerpo que despertaba los instintos más bajos de la censura y del público, Andrea fue lanzada a la fama sin paracaídas. Pero detrás de aquel éxito masivo se escondía una maquinaria de explotación que vio en su juventud y en su inexperiencia la oportunidad perfecta para hacer dinero rápido. Los productores no la contrataban por sus dotes dramáticas, que apenas tuvo tiempo de desarrollar, sino porque representaba la fantasía prohibida de una España que quería pecar. Para mantener su estatus de estrella juvenil en un mercado tan saturado y competitivo, Andrea tuvo que navegar por aguas muy turbias. En los pasillos de las productoras se sabía que su carrera estaba dirigida por hombres mayores que gestionaban cada paso que daba, convirtiéndola en un producto de consumo rápido. La presión para aceptar papeles que requerían una exposición física total era inmensa, y las líneas entre lo que debía hacer ante la cámara y lo que se esperaba de ella fuera del set se difuminaron peligrosamente. Se convirtió en la Lolita oficial del país, una etiqueta que la condenó a ser vista siempre como un objeto sexual disponible, obligada a sonreír y complacer a quienes tenían el poder de darle o quitarle el trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Aquella vida de estrellato forzoso y manipulación emocional le pasó una factura terrible. Al verse atrapada en un rol que la cosificaba y rodeada de amistades, que solo buscaban aprovecharse de su fama y su belleza, Andrea buscó una vía de escape en los paraísos artificiales. La introducción de sustancias prohibidas en su vida no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de un entorno tóxico que la usaba de día y la empujaba al abismo de noche. La industria del cine, que había ganado millones a su costa exhibiéndola en las pantallas de todo el país, la abandonó a su suerte en cuanto su luz empezó a parpadear por culpa de las adicciones y los problemas legales que empezaron a acosarla. El final de Andrea Albani es uno de los capítulos más negros y dolorosos de la crónica negra del espectáculo. Tras pasar por la cárcel y ver cómo su nombre se borraba de las carteleras que antes presidía, la actriz falleció en enero de 1994, víctima de una enfermedad devastadora relacionada con sus años de consumo, el virus que se llevó a toda una generación. Tenía apenas 33 años, murió sola y olvidada por los mismos productores y directores que, años atrás, se peleaban por tenerla en sus películas y en sus fiestas privadas. Su tragedia es el recordatorio brutal de que el cine del destape no solo desnudaba cuerpos, sino que destruía almas, utilizando a chicas jóvenes como combustible para una maquinaria de dinero y placer que nunca tuvo piedad. Pepa Flores, Marisol. Para cerrar este recorrido por las sombras del cine español, no podíamos elegir a otra figura que no fuera el símbolo definitivo de la transformación de un país. Pepa Flores, eternamente conocida como Marisol, no fue solo una actriz, fue la niña de los ojos de España. Sin embargo, detrás de esa sonrisa luminosa que enamoró a varias generaciones desde la década de los 60, se escondía una de las historias de explotación y manipulación más desgarradoras de la industria. Cuando la niña prodigio creció y se convirtió en una mujer en los años 70, el sistema que la había creado decidió que ya no servía como muñeca angelical.
Ahora, para seguir en la cima, debía convertirse en el mito erótico que la transición demandaba, y el precio que le hicieron pagar por esa metamorfosis fue su propia dignidad y su intimidad. La transición de Marisol a Pepa Flores no fue una evolución natural, sino un producto diseñado en los despachos más oscuros del régimen y del espectáculo. Se sabe que, durante su juventud, fue sometida a una presión psicológica brutal para complacer a quienes tenían el poder de destruir su carrera o elevarla a los altares. Ella misma confesó, décadas más tarde y desde el retiro, haber sido llevada a fiestas privadas en chalets de la Sierra Madrileña, donde hombres muy influyentes esperaban algo más que una canción. La industria la utilizó como moneda de cambio diplomática y sexual, obligándola a vivir situaciones traumáticas que marcarían su psique para siempre. Aquella portada de la revista Interview en septiembre de 1976, donde aparecía desnuda, no fue un acto de libertad personal, sino la culminación de una estrategia comercial ajena a su voluntad, una forma de vender al mejor postor la inocencia que todos creían intacta. Lo más trágico de su historia es que Pepa nunca quiso ser esa diosa del destape que los directores y productores se empeñaban en fabricar. Mientras España entera suspiraba por sus curvas en la gran pantalla, ella se sentía profundamente herida y utilizada. El sistema la obligó a pagar un peaje carnal y emocional insoportable para poder seguir trabajando, convirtiendo su vida en un escaparate donde nada le pertenecía, ni siquiera su propio cuerpo. La maquinaria del cine la exprimió hasta la última gota, exigiéndole que fuera la fantasía de todos los españoles mientras le robaba la posibilidad de ser una mujer normal, libre de las garras de quienes la veían como un activo financiero con fecha de caducidad. El desenlace de Pepa Flores fue el único posible para alguien que decide recuperar su alma: el silencio absoluto. En el año 1985, tras rodar Caso Cerrado, dijo basta. Se bajó del escenario, rechazó cheques en blanco y ofertas millonarias, y se refugió en su Málaga natal para no volver jamás. Su desaparición de la vida pública fue el grito más fuerte contra una industria que la había maltratado sistemáticamente desde la infancia. Hoy, su ausencia sigue siendo una herida abierta en el cine español, el recordatorio constante de que la mayor estrella del país tuvo que morir mediáticamente para poder empezar a vivir de verdad, lejos de los hombres que intentaron comprar su luz con promesas de fama y oscuridad.